Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, el programa que dedicamos a la producción primaria, a la producción agropecuaria, a las cooperativas, a los sistemas de producción, a las cadenas de intermediación, a las cadenas de valor, todo lo que tenga que ver con la creación de riqueza en el Paraguay. Mucha de esa riqueza viene del campo. Por eso hoy lo invitamos al ingeniero agrónomo Ronald Dietze, él es presidente de Emprendimientos Comerciales y Productivos ECOP y asesor de la Federación de Cooperativas de la Producción, FECOPROD, para abordar un tema que le es muy incómodo a algunos y para otros les gustaría que se hablara mucho más para saber la verdad. Por eso lo invitamos al ingeniero Dietze. ¿Qué tal, Ronald? Una vez más, bienvenido. Igualmente, es un gran placer estar acá con ustedes nuevamente y estoy muy feliz de compartir un poco un tema tan importante como lo mencionás. Bueno, cuando se habla de desarrollo y de producción y de inversiones, lo primero que se habla generalmente, y desde ciertos sectores con unas ciertas tendencias ideológicas y ciertas posiciones preasumidas, se dice, bueno, pero ¿qué tienen que ver las cooperativas, los grandes productores de soja, los grandes ganaderos, los grandes industriales? No pagan impuestos o pagan muy poco. ¿Es cierto o no? Bueno, yo creo que en primer lugar son empresas y son personas y son familias que están dentro del sector formal. Es una primera reflexión, son formalizados. Al ser formalizados significa que tienen su RUC, que tienen su registro, tienen su factura y por lo tanto pagan impuestos. Nadie puede escaparse hoy en día y decir yo no pago impuestos. Es más, las cooperativas de producción, por ejemplo, en este momento no estaban precisamente haciendo oposición a la ley del IVA de las cooperativas. ¿Por qué? Porque de cualquier forma lo pagaban, lo venían pagando porque para ellos significa un crédito fiscal también. El productor hoy en día paga los siguientes impuestos. En primer lugar paga IVA. Por todos los insumos que compra y por todos los bienes de consumo que compra paga IVA, ¿sí? Como cualquier otra persona. Paga también un 5% por producto que vende. Se paga por la venta también este impuesto. Y finalmente paga el IRAGRO. O sea, el IMAGRO, IRAGRO, anteriormente es un impuesto a la renta del sector agropecuario. Paga todos esos impuestos sin duda. Después paga tasas, que no son impuestos y que, por ejemplo, el impuesto inmobiliario sí lo paga también y que cobran incluso que subió bastante y que pagan en las municipalidades. Pero también paga tasas, como cualquier otro ciudadano. Quiere decir que en gran medida es un contribuyente importante, está dentro de la economía formal y por lo tanto no se escapa al pago de impuestos. Pones mucho énfasis en la cuestión de ser formal en la economía. ¿Hay manera de cuantificar cuánto de la economía nacional está en la formalidad y cuánta en la informalidad? Sí, hay estudios hechos, incluso algunos estudios hechos con apoyo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y se sabe perfectamente que el 45% de nuestro país es informal y el 55% apenas es formal. O sea que hay una gran tarea todavía detrás de eso y yo creo que ahí el Ministerio de Hacienda debe hacer un gran papel educacional y sobre todo facilitar el registro, que la gente se registre. No importa que el negocio sea grande, sea pequeño, sea alto, porque uno va a los supermercados y va de hecho que pagan. No significa el que está informal no va pagando porque pide también un boleto, pero lo que pasa es que no está registrado a su nombre. Y al no ser contribuyente, él pasa a ser un informal. Y eso es muy complicado y muy grave. Yo creo que no se trata de hacer más tasas ni cobrar más impuestos, sino simplemente formalizar, hacer un esfuerzo conjunto de manera que todo el mundo sea formal y todo el mundo tenga su factura y todo el mundo sea un contribuyente y creo que se va a vivir mucho más feliz en ese sentido. Recientemente la subsecretaria de Tributación intentó introducir algunas modificaciones dentro del IRP, tocar un poco el mínimo no imponible e incluirle algunas otras cositas. Y hubo una reacción muy violenta contra ella. Muchos expertos en tributación dicen
que el primer efecto que se espera del IRP es justamente la formalización. Así es. Es un impuesto formalizador. ¿No está logrando su propósito o qué pasa? Yo creo que en primer lugar la ley está muy buena. La ley de renta personal está muy buena, muy bien elaborada. La hicimos, yo participé cuando estaba en el Parlamento allá en el 2004, 2005, ¿verdad? Y bueno, se pospuso en su aplicación. Ahora entró en vigencia hace unos años y está comenzando a funcionar. De hecho, que la filosofía y la idea del impuesto de renta personal no era precisamente ser un gran contribuyente, para recaudar muchos recursos, es para formalizar, y creo que va a cumplir su función, porque cada año pasa un salario mínimo en vigencia hasta llegar a los últimos, que son los 3 salarios mínimos, que entra acá 4 o 5 años. Una vez que pasan los 5 años, todo el mundo está formalizado. Y el hecho no es tanto el impuesto como un recaudador, sino que es a través de eso uno va pagando el impuesto al IVA, porque todo es crédito en ese caso. Cualquier cosa que compre requiero una factura legal porque esto me sirve de crédito. Entonces el propio ciudadano actúa como un gran colaborador de Hacienda, en el sentido de no está en el aire acondicionado para controlar, sino que está en la calle, está comprando, pide una factura, automáticamente él se vuelve a un controlador, un patriota que controla básicamente y evita la evasión, y eso es una gran ventaja. Yo creo que hay que esperar, no vale la pena ni aumentar, ni reducir, ni introducir tasas diferentes, sino simplemente comenzar y esperar y tener la paciencia de aplicarlo. Una vez que se aplica, yo creo que esto se va a formalizar muchísimo en la economía. ¿Te parece que comprendemos los paraguayos el valor de la formalización, el valor de pagar impuestos, el valor de entrar dentro del sistema? Tiene su costo, pero también sus beneficios. ¿Hace esos cálculos o no? Bueno, lo que pasa es que es una cuestión educacional. Yo creo que lo que se falla un poco en advertirle a la gente y enseñarle a la gente las ventajas que tiene, porque también la gente necesita salud, necesita educación, Paraguay necesita infraestructura, estamos muy atrasados, y por lo cual necesitamos recursos, ¿verdad? Esto significa que tiene que haber más impuestos, no más tasas, sino más formales. Y bueno, y ahí tenemos yo creo que hay que educar más a la gente, porque de lo contrario tenemos muchas dificultades. Incluso el contrabando, que es un mal complicadísimo en este momento, era muy fuerte hace muy poco tiempo, meses atrás, con la Argentina, ahora es muy fuerte con Brasil. Pero ¿qué pasa? El momento que estamos formalizados, nadie se le va a ocurrir comprar un cerdo que hoy viene de contrabando de Brasil, si no tiene la factura legal, porque se perjudica. Ahí es la gran ventaja. Hasta el contrabando puede reducirse al entrar en la formalización. Hasta los pequeños pasanteros de la frontera que hoy viven de eso, el momento que ellos tienen una factura legal, siguen trabajando, siguen ganando, pero son formales, ¿verdad? Uno sabe que consume, uno sabe que viene, los supermercados, las despensas, van a pedir ese documento de factura porque les sirve crédito formal, y eso trae a que la economía sea mucho más sólida. Estamos con Ronald Ditze de FECOPROD, y un tema que es extremadamente importante. Mucha gente se pregunta qué pasa con el dinero de las binacionales. ¿Podemos obtener más beneficio de esas binacionales, tanto en el dinero que se entrega por compensaciones, o hay más negocio detrás de eso que se puede hacer y que el Estado paraguayo saldría ganando? Volvemos enseguida con nuestro invitado de hoy. No se vayan. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Retornamos en Tierra TV y agradecemos la presencia del ingeniero agrónomo Ronald Ditze, él es de FECOPROD, asesor de la Federación de Cooperativas de la Producción. Hubo un tiempo que todos creímos que íbamos a ser ricos con Itaipú y Yacenetá, iban a llover los dólares, y de hecho, por compensaciones y demás y royalties, el Paraguay comenzó a recibir dinero desde 1983-84. ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Por qué no pudimos despegar más o utilizarlo mejor? Yo creo que Paraguay no tiene un problema en el sentido de que no tiene suficiente recaudación, tanto como dice las compensaciones, royalties, pero además los impuestos.
creo que son suficientes como para arrancar un desarrollo importante. El tema es que también tenemos que saber cómo gastar. El tema se gasta mal, no se prioriza. Paraguay tiene muchos funcionarios públicos, es un gasto rígido, hay como 300.000 funcionarios públicos, me parece que es demasiado mucho para un país tan pequeño, con una economía todavía bastante débil. Y bueno, y no tenemos que considerar de que el Estado tiene que ser un empleador precisamente, ¿verdad? Yo creo que se gasta mal y eso es lo que afortunadamente está cambiando un poquito, porque ahora con toda esta cuestión de que hoy se controla más, la electrónica nos ayuda muchísimo a decir que los planilleros deben desaparecer, la gente tiene que prestar un servicio y por ese servicio que presta debe recibir una compensación, pero no estar como funcionario público sin cobrar, sin absolutamente producir algo. La productividad debe también subir de la función pública. Entonces yo creo que estamos gastando mal, más que nada gastando mal, no es falta de dinero. Paraguay tiene la suerte que otros países no tienen. En primer lugar, tenemos un gran ingreso de divisas por la exportación de productos agropecuarios. En segundo lugar, y eso pagan impuestos, se paga impuestos incluso a la exportación, que la Hacienda lo debe devolver, lo devuelve con mucha lentitud, pero con mucha lentitud, utiliza el dinero por mucho tiempo si es que devuelve, sí. Pone muchas trabas, cuando por ejemplo en Uruguay en 20 días se devuelve el crédito fiscal de la exportación, acá tardamos 3 años a que se devuelva. Entonces hay dinero que el Estado también utiliza con costo cero. Entonces hay muchas cosas que yo creo que el Estado debe mejorar. No se trata de que ingresar más, se trata de gastar mejor, y creo que ahí hay un gran déficit del Estado paraguayo todavía. Vos decís gastar mejor. Algunos empresarios lo prefieren llamarlo elevar la calidad del gasto público. Es lo mismo con otras palabras. Así mismo. Pero ¿cuál es el camino? ¿Qué tenemos que hacer? Porque a veces se encuentran oficinas superpobladas en donde hay un montón de gente sin funciones, pero por otro lado falta gente en otros lugares. Entonces uno dice, ¿cuál es la racionalidad del gasto público? En muchos casos es prácticamente cero. ¿Qué hace falta? ¿Una reforma completa? Hay que hacer una reforma del Estado completo y muy profundo. Esto no significa, por ejemplo, el Estado tiene que cumplir una función en el caso de infraestructura, en el caso de medicina, de salud pública. En caso de educación, de repente se podría darle un poco más énfasis, debería dar más énfasis. Y en otras áreas donde el sector privado es más eficiente y más eficaz, podría asumir esa responsabilidad del sector privado. O sea, hay que racionalizar, en primer lugar. En segundo lugar, también que hay que priorizar en qué voy a gastar más, en qué voy a gastar menos. Y eso es altamente necesario, porque de lo contrario yo creo que el Estado es un vaso sin fondo, con agujeros, plata que se entra, plata que se cae para abajo, ¿verdad? Y eso no debe ser. Tenemos que priorizar. ¿Qué es lo que hace falta? Educación sí hace falta. Este país tiene que educarse más. Formalizar la economía es necesario y va muy relacionado con el tema de la educación. Infraestructura falta, yo creo que hay que hasta endeudarse por infraestructura, porque si no, no podemos ser un país competitivo. La salud pública sí es importante, pero la salud pública tiene que estar también en el desarrollo, de relacionarse muy fuertemente a la alimentación. Yo creo que si tenemos un pueblo de una buena alimentación, la salud pierde vigencia, porque automáticamente la gente se enferma más. ¿Quién se enferma más en este país? Aquel que no se alimenta bien, que no tiene una cultura de higiene, de limpieza, todo el dengue y todo eso, es aquel más vulnerable a la enfermedad. Entonces el tema de la seguridad alimentaria en el concepto de una mejor alimentación es importante. Y eso no nos cuesta mucho, porque son rubros, no hace falta que dependamos mucho del exterior, porque acá en un país tropical, subtropical, con mucha lluvia, con buen suelo, con agricultores de primer nivel como lo tenemos acá, yo creo que el tema de nutrición es una cuestión educacional. Tenemos que dejar de ser monoconsumidores, sino tratar de consumir más productos saludables, las hortalizas, los vegetales en general, diversificar un poco el nivel y el nutricional, y eso se consigue a través de la educación. Falta mucho en el tema de educación en términos generales. Recién o no sé si ya pasó por la Cámara de Senadores y están diputados, una ley que garantiza la nutrición infantil, la nutrición hasta los 7, 8 años creo.
Y hubo un gran revuelo y una reacción muy fuerte de algunos sectores, de la producción, también de las industrias, fundamentalmente de la industria. No sé si tuviste tiempo de leer esa ley como legislador que seguís siendo. ¿Qué te parece? A mí a mí no me parece tanto que hay que obligar a través de una ley. Yo creo que las leyes, Paraguay ya tiene exceso de leyes. Yo sigo un buen parlamentario es aquel que no saca muchas nuevas leyes, sino que trata de racionar las leyes que hay. Yo creo que esta cuestión va más por dos aspectos. En primer lugar, tiene que haber una educación nutricional fuerte de la gente, fundamentalmente los padres. Y en segundo lugar, tiene que haber una disponibilidad de alimentos diversificados, porque le favorece el hecho de que la gente consuma mejores alimentos y mayor cantidad y alimentos inocuos para la salud, favorece a la producción agropecuaria. Claro. ¿Por qué? Porque vas a producir más, vas a diversificar más y al final vas a crear en externalidad un beneficio directo e indirecto muy positivo para la sociedad. Yo creo que por ahí esto no se arregla muchas veces con leyes, esto se arregla simplemente con la educación. La gente debe consumir de forma diferente y darle poco apoyo al sector productivo. Yo creo que ahí tenemos un gran déficit. Nosotros somos un país agropecuario y vamos a depender de eso, pero tenemos grandes dificultades en el financiamiento del sector. Yo creo que hay que poner a disposición créditos más a largo plazo y un poco dirigidos hacia esos productos que sí mejoran la salud de la población en general. Y ahí tenemos muchas dificultades porque hoy en día los bancos, lastimosamente, en vez de hacer que el sistema tenga mayor liquidez, comenzamos a restringir. Hay una resolución del Banco Central, de 2 resoluciones, pero en la práctica no funciona eso porque no hay refinanciamiento. Entonces, lamentablemente, hay muchas dificultades. A pesar de eso, tuvimos mucha suerte este año porque el clima nos ayudó muchísimo. Porque la productividad no era mala, era bastante bien porque las lluvias venían y todos los minerales, los fertilizantes remanentes que quedaron de las cosechas anteriores y la aplicación anterior hoy se quedó en el suelo y la lluvia los aprovechó. Claro. Pero esto no siempre es así. Yo creo que vamos a tener dificultades si no hay refinanciamiento. Estamos con el ingeniero agrónomo Ronald Ditze de FECOPROD y vamos al corte para volver el último bloque del programa y hablando de algunas cositas que están rodando por los titulares de los periódicos en estos últimos días. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa, que hoy cuenta con la presencia del ingeniero Ditze de FECOPROD. El ministro de Industria y Comercio ha dado una gira hace pocos días y está muy focalizado sobre el tema de que Paraguay es tan competitivo en este momento para la erradicación de industrias que podemos hacerle incluso competencia a China, que según algunas informaciones está comenzando a expulsar industrias porque los costos industriales han subido dentro de China. Y Europa se está beneficiando, pero Latinoamérica es la que da las mayores ventajas. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo que Paraguay tiene un gran potencial dormido. Nosotros podemos hacer muchísimo y somos capaces de hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo. Pero hay que manejar algunas cosas que son importantes. En primer lugar, el tema de la seguridad. Creo que ha avanzado bien, hoy estamos un poco más seguros que hace unos 3-4 años atrás, eso es positivo. Pero lo que tenemos que apoyar un poquito más al tema productivo. ¿En qué sentido? Vuelta a decir, en el desarrollo tecnológico, eso es importante, porque sin tecnología no avanzamos. Porque eso nos aumentamos la productividad y vamos a tener un costo más bajo y podemos competir mejor. Después el otro tema muy sensible es sí que estamos mal, el tema crediticio. El tema de financiamiento en Paraguay es en este momento caótico. Y todavía no nos damos cuenta de que si esto no se arregla en el corto plazo, vamos a dejar de crecer, porque vamos a entrar en el panorama brasilero y nos van a absorber, porque en este momento, cuando hay una especie de crisis acá por los commodities, tiene un precio muy bajo y había cosechas fallidas hace 2 años, entonces eso arrastra un endeudamiento de los muy buenos productores. Si a eso no somos capaces de darle un refinanciamiento, de abrir un poco el panorama muy rígido de las leyes
de los bancos vamos a tener dificultades. Y lastimosamente hoy estamos muy complicados. Le tengo que advertir que esto, si no hay cambio radical, si el Banco Central, las autoridades no se sientan con el gremio de los bancos, porque uno le acusa al otro. El banco dice, no, nosotros no podemos, porque le están descalificando a buenísimos pagadores, le ponen una categoría más bajo donde se le cierra absolutamente todo financiamiento no solamente del banco, de todo el sistema. Entonces lo que necesitamos ahora es que se flexibilice. Esas reglas muy rígidas no son convenientes en este momento. En este momento hay que largar dinero, no hacer carnaval del dinero, pero largarlo para aquella gente que tiene un gran potencial productivo y tratar de financiar a largo plazo. Política de estímulo, como hizo Estados Unidos con la FED. Cualquier país lo hace y nosotros no lo estamos haciendo. No, incluso el Banco Central está anunciando que en el curso de este año 2016 su costo monetario va a subir. Es decir, la tasa de referencia va a subir a 6.25 y a los bancos comerciales va a ser mucho más rendidor y seguro comprar esas letras de regulación monetaria, esperar un año, 2 años, cobrar los intereses y tiene la plata segura. Así es. En vez de volcarla al circuito comercial, que es donde se demanda. Así mismo. La demanda real está ahí. Porque hay una cosa muy cierta en esta vida, de que si queremos construir el futuro hay que invertir. Por eso estoy de acuerdo también que vengan inversionistas afuera, porque es capital que fue generado en otros países con mucho sacrificio, no cuesta Paraguay, vienen, invierten y genera empleo, me parece excelente. Pero también tenemos que apuntar a lo local, a las inversiones locales. No tenemos que matar a lo nuestro por un sistema rígido, financiero muy rígido, para darle lugar solamente a los extranjeros. Yo creo que acá hay una combinación muy seria por ambos lados. Yo creo que hay espacio para todos. Y ojalá vengan inversionistas, pero ojalá también se flexibilice el Banco Central y ojalá los bancos privados den crédito a largo plazo, no bajen de categoría al excelente pagador de crédito por una cuestión coyuntural, porque eso sería lamentable. Sí, señor. Ronald, muchísimas gracias una vez más por estar Muchas en el gracias programa. Y ha sido un placer. Gracias. Ponemos punto final a nuestra edición de hoy de Tierra TV. Los invitamos a la próxima edición, aquí mismo, en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.